Gracias a vuestros comentarios puedo saber lo que os inquieta, os gusta o os llama la atención. Como muestra el comentario de nuestra amiga Gemma Labra, que tiene la duda de cómo se hace el fondo de neón que utilizo en algunos vídeos, a modo de fondo, para la presentación o final del vídeo. Pues hoy toca despejar esa duda y mostraros cómo podéis hacer ese fondo en concreto, para que os sirva como idea para hacer lo que se os pueda ocurrir. Comenzaremos por ir a Pexels o hacerlo directamente desde Filmora. Ya sabéis, dirigiéndose a la opción de Media de Stock, en la opción de Pexels que suele salir a la primera. Ponemos fotos y en el buscador vamos a poner pared de ladrillos. Vamos a ver lo que nos ha buscado, que muchas imágenes no tienen relación o solo con una de las palabras. Veo que no aparecen muchas como las que buscamos, así que le cambio el concepto de búsqueda. Vamos a poner fondo ladrillos. Veo que aún son menos parecidas de lo que buscamos, por lo que volvamos a la búsqueda anterior. Pondremos la orientación en horizontal para tener más afinada la búsqueda. Esta es lo más parecido a la que suelo usar yo en mis vídeos. Veámosla de cerca. Sí, usaremos esta misma. La arrastraremos a nuestra línea de tiempo. Podemos hacerlo desde el propio visor. Alargaremos la duración. Creo que entre 8 y 10 segundos está bien. Como veo que el formato de imagen no llena nuestro recuadro, nos vamos a las propiedades, quitamos el candado de la escala y ajustamos el eje X. Eso nos permite escalar solo en el plano horizontal la imagen. Cuando la tengamos, volvemos a poner el candado. Ahora, como esta imagen es muy natural y queremos darle un ambiente más oscuro, como de pub, vamos a modificar sus colores. Lo primero que haremos será duplicar el clip. Buscamos pulsando sobre él y manteniendo la tecla Alt mientras lo movemos, pero soltar antes el botón del mouse. Ahora, teniendo seleccionada esa copia, nos vamos a la pestaña de color. Podríamos modificar los colores como os muestro en el vídeo que os dejo por aquí, pero lo haremos con los círculos cromáticos. El primer paso será modificar en los tonos medios seleccionando el color que deseamos. Yo elijo un tono azulado. Me voy a iluminaciones y bajo la luz, aunque me interesa que tenga también una tonalidad azulada. Le bajo aún más la iluminación. En los tonos medios le bajo también la intensidad. Busco darle oscuridad a la imagen. Me voy a sombras y también las oscurezco. Pero necesitamos que en el centro quede algo más claro por la luz que nos dará el rótulo de neón. Pues vamos a la pestaña de máscaras y elegiremos una máscara rectangular. Nos vamos al final de la ventana y le damos a invertir máscara. Buscamos los controles de anchura y altura y los ajustamos a lo que creemos que ocupará nuestro texto, aunque esto se podrá ajustar posteriormente. Nos iremos después a la intensidad de desenfoque, donde podemos difuminar el borde para que sea más realista. Incluso podemos mover un poco el radio, que nos hará que nuestro rectángulo tenga las esquinas más redondeadas. Como la máscara lo que hace es dejar ver el clip de debajo, tendremos que darle también algo de tonalidad al mismo. Por lo tanto, lo seleccionamos y nos vamos a la pestaña de color. Esta vez vamos a escoger la herramienta de curvas, seleccionando el color azul y creando un punto más o menos intermedio del cual vamos a estirar para aumentar su curvatura, hasta que nos coloree ligeramente nuestro clip inferior. Le podemos dar al OK e irnos a por el letrero. Para crear nuestro letrero luminoso, por supuesto necesitamos un texto, que vamos a crear con la herramienta de texto rápido que proporciona Filmora. Lo colocamos al inicio y lo estiramos para que tenga la misma duración del clip de fondo. Ya sabéis
quedando sobre el clip de texto doble clic, accedemos a la ventana de propiedades. Se nos marca también unos puntos alrededor del texto, por si queremos estirar ahí mismo de ellos y agrandarlo. Así vamos más rápido. Seleccionamos el texto en su cuadro de edición y escribimos nuestro mensaje, título o lo que deseemos. A continuación buscamos la fuente apropiada para nuestro rótulo de neón. Mejor que sea una fuente con cuerpo. Ahora que la tenemos, podemos irnos al editor avanzado. Allí, en personalizado, desactivamos la opción de lleno, que sería eliminar el cuerpo de la fuente. Por eso ahora no vemos nada. Si bajamos un poco, veremos la opción contorno, que esta sí la activaremos. Tocaremos un poco el desenfoque, pero antes vamos a ponerle un color gris medio. Este color es el que se verá cuando falle o se apague la luz del neón, por eso ese color. Lo podéis oscurecer un poco más. Y ya lo tenemos. Le damos a aplicar y listo. Ahora ya sabréis, con la tecla Alt y arrastrando el clip hacia arriba y soltando antes el mouse que la tecla Alt, conseguimos duplicar exactamente la pista. En este segundo clip vamos a corregir el color. Entramos de nuevo en avanzado y vamos a buscar un color que destaque. Los colores más usados son el azul claro y el rosa o fucsia. Y aquí vamos a rebajar el grueso y nos iremos a la opción de sombra. Bajaremos la distancia a 0. Bajaremos un poco la opacidad. Subiremos el desenfoque y buscaremos un tono dentro del mismo color, pero más oscuro. También podríamos subir el desenfoque del contorno, aunque creo que queda un neón más realista si tiene mejor definido su contorno. Le damos a aplicar y ya lo tenemos. Esto ya sería opcional, de volver a duplicar el clip y jugar con sus valores, pero creo que es suficiente así. Si hicieseis otra copia del clip, tened en cuenta que la de más arriba debe ser la de color más claro. El siguiente paso, para darle realismo, sería buscar un sonido de fallo de neón o de fluorescente. Podemos encontrar alguna cosa en la misma biblioteca de Filmora, pero también podéis buscar en los muchísimos bancos de sonido que hay en la red. Una vez tengamos uno que nos convenza, lo arrastraremos a la línea de tiempo y lo duplicamos unas cuantas veces. Si fuese necesario, podemos cortarlo o aplicarle más velocidad, con lo que el sonido también se hará algo más agudo y no será siempre igual. El paso siguiente va a ser hacer cortes al clip superior, en cada zona donde coincide con los tramos de sonido, eliminando el tramo central de cada corte. Acelero el proceso. Para que se vean en los fallos más el gris del neón apagado, le hago algunos cortes en la pista intermedia, que no coincidan del todo con el clip superior. Veamos cómo nos ha quedado. Ahora solo nos quedará exportarlo, para tenerlo como recurso para usar en cualquier vídeo que nos apetezca. Creo que ha sido fácil, ¿no? Espero que consigáis excelentes resultados y que me sigáis apoyando con vuestras visitas en los próximos vídeos. Un gran saludo. Chao.